Bien, entonces iniciamos la clase de hoy y continuamos con uno de los subtemas del primer renacimiento, del 480 italiano, y es la escultura del 480, es decir, la primera etapa del renacimiento. Aquí encontramos a estos personajes de los que ya habíamos estado hablando la semana pasada: Lorenzo Ghiberti. Acuérdense, Ghiberti, el otro es Brunelleschi. Brunelleschi era más arquitecto que escultor. En el caso de Ghiberti era más escultor que arquitecto. Y bueno, era un orfebre también, es decir, trabajaba el metal, y especialmente bronce, mucha escultura en bronce. Y él es uno, por cierto, de los que tuvieron talleres en los que hubieron otros grandes artistas del Renacimiento que se formaron con él. Uno de esos fue Donatello. De hecho, se considera que Donatello llegó a superar a Ghiberti en cuanto al trabajo. ¿Quién más? Bueno, Brunelleschi fue el otro que fue contemporáneo de él. Ustedes saben que había ahí un poco de roces entre Ghiberti y Brunelleschi, pero pues cada uno tuvo su parte en la historia. De esa época también es el pintor Giorgio Masaccio, y pues también tenemos acá a Sandro Botticelli, otro de los de esta época a nivel de pintura. A nivel de escultura, les repito, pues eso fue uno de los eventos que marcan el inicio del Renacimiento en escultura, y es como concurso que hace la iglesia para decidir pues qué artista le iba a realizar el trabajo de las puertas del paraíso. Y aquí pues tenemos este ejemplo, ¿se acuerdan? Lo vimos, Brunelleschi. Este es Ghiberti. No sé si logran ustedes advertir o ver algún tipo de diferencia. O sea, ¿qué es lo que ustedes consideran que pudo haber sido determinante acá para que la iglesia se decantara por elegir la obra de Ghiberti? ¿Alguna idea? Viendo la obra, viendo el trabajo. ¿Sí, Harold? Eh, de que podría haber sido por la composición que tienen. Muy bien, la composición. ¿Podrías hacer alguna valoración compositiva de los dos ejemplos? Siento que la obra de Ghiberti tiene los elementos mejor distribuidos que la de Brunelleschi, porque al menos siento de que en la de Ghiberti está un poco más equilibrados, aparte de que esa creo que sería como eh, roca se están escondiendo, creo que los pastores. Siento de que mantiene un buen equilibrio en la escultura. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna valoración compositiva? Samuel. Bueno, yo pienso que quizá tal vez algo que haya influido sea el tamaño en este caso, como se representa el sacrificio de Isaac. Quizá digamos que Isaac en la versión de Brunelleschi se ve un poco más pequeño, pero o sea, digamos, se ve como una especie de joven ya un poco mayor, pero minimizado, digamos, o sea, se ve un poco antinatural, creo yo, porque se ve, en teoría ya está, se ve como si fuera una persona un poco adulta, pero minimizada, es decir, no se ve como un niño, se ve como un adulto que pequeño. En cambio, en la de Gilberti, creo que es, se ve más proporcional, pudiera ser eso. Aparte que, digamos, creo que hay un relieve un poco más alto en su versión con el ángel, por así decirlo. Creo que es más, tiene un relieve más marcado. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ahí quienes nos han ahí colaborado haciendo las observaciones, pues tienen razón al mencionar pues los elementos para un relieve más marcado, más naturalismo en la obra de Ghiberti que en la de Brunelleschi por acá. La distribución compositiva también, estos que son sirvientes
de Abraham, acá, están mejor distribuidos y separados también de la escena principal, acá, donde pues está la acción principal de la imagen. Entonces, es seguro que valoraciones como esa fueron las que hicieron quienes revisaron las propuestas y se decantaron por Ghiberti para hacer, o para que él realizara esto, las llamadas puertas del paraíso. Esas puertas son grandes y pues cada una de los espacios que ven acá es un relieve que pues cuenta una historia del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento también. Estas acá, bueno, de acá las que hemos acá, la que acabamos de ver. De acá les voy a mostrar dos. Les voy a mostrar una que se refiere a lo que es esta. Déjenme ver cuál. Esta es la primera que vamos a ver. Y la otra que vamos a ver es esta, de acá. Son historias del Antiguo Testamento. Vamos a ver primero esta. Ese es, o sea, vean, cada uno de estos cuadros es una historia, es un tema, un momento dentro de los que se cuentan en los textos bíblicos que están representados. Entonces, este es la creación. Entonces, tenemos dentro de la composición una distribución de varias escenas que nos hablan de diferentes momentos de la creación. Y aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de Dios Padre que flota un espacio y pues con algunos ángeles alados alrededor de él. Luego tenemos, ese digamos que sería como la creación. Luego tenemos acá, en primer plano, la creación de Adán. Vean que lo está sacando del barro. El relato dice que tomó barro y de ahí lo creó, ¿verdad? Aquí pareciera que lo está sacando del barro. Luego tenemos aquí siempre de la creación. Esto es aquí el mismo Dios que está extrayendo del cuerpo del dorso, sería de Adán a Eva. Acá es la idea de la costilla, ¿verdad? Sale la costilla. Luego tenemos acá al fondo, se alcanza a ver, eso es el pecado. Ahí tenemos a Adán, a Eva, y aquí en medio una serpiente enredada en un árbol que le está dando un fruto a ellos. Y la historia termina acá, de este lado, con un arcángel que está expulsando a Adán y Eva del paraíso. Entonces, todas esas historias están contadas acá. Digamos que en la parte iconológica, el significado pues, de lo que observamos acá. Está hecho por escenas. Las escenas no están, de hecho, colocadas en un orden lineal para que lo leamos de esa forma, como cuando ustedes leen una historieta que van leyendo las imágenes de izquierda a derecha, ¿verdad? En este caso no, ustedes tienen que identificar las escenas y a partir de esa pues descubren el mensaje general de esto. Los primeros planos, que son este y este, se realizan con un relieve mucho mayor. Esa es una regla que se comienza a aplicar con los relieves de esta época. Ya antes se hacía, pero no era tan proporcional a las distancias entre los personajes. Y aparte también se solucionaba desde la época antigua, de hecho, pero en lo que hemos visto este ciclo, en románico y en gótico, se resolvía la distancia, la profundidad, utilizando yuxtaposición de imágenes. O sea, una imagen que está arriba, linealmente sobre el horizonte, está arriba de las que están adelante, para que parezca que están atrás, pero los hacía ver más bien más altas, no necesariamente que estaban atrás. Acá eso ya no aplica, ahora lo hacen de manera diferente porque ahora conocen perspectiva. Entonces, el primer plano tiene un relieve mayor y las imágenes también son más grandes en cuanto a tamaño. Esa es una regla. Si ustedes aplican esas reglas cuando quieren hacer un relieve, van a ver que les va a quedar bastante bien. Más cerca, más grande. Más lejos, más pequeño. Más cerca, un relieve mayor. Más lejos, un relieve menor. Y así de esa forma se logran composiciones como esta.
Eso como en cuanto a la valoración de planos. Lo otro es la luz. Aquí hay una luz cenital, significa que es una luz que viene desde arriba hacia abajo, y eso es lo que ilumina unas zonas, la parte superior de la figura, y el lado contrario se oscurece. Eso genera relieve. Si a eso le da la luz de frente, pues entonces el relieve se pierde y solo vemos forma, pero no percibimos profundidad. Entonces la luz también es bien importante cuando hacemos relieves. Y pues ellos lo comenzaron a estudiar, lo plantearon en tratados y lo aplicaban a las obras que hacían. Bien, ahí tenemos eso entonces, que son las puertas están en las puertas del paraíso, y es el relieve de la creación. Hay uno más por acá, un dato más, y es pues eso para que lo tengan ahí para la revisión. La aplicación del canon clásico, eso es una proporción de 8 cabezas. El clásico se refiere a la época renacentista, porque sabemos que en la época griega era de 7 cabezas y medio o de 7 cabezas, porque era esos dos. El de 8 se aplica en esta época, y de hecho hay de 9, y ya en allá por el 500 hay hasta de 10 cabezas. ¿Y qué significa? Que los cuerpos se han alargado, se hacen largos. Eso lo buscaban como un recurso para generar la idea de la divinidad, por cierto. Bien, la perspectiva lineal. La perspectiva lineal se refiere a que hay un punto de fuga. Aquí no se alcanza a percibir el punto de fuga, pero si vemos que las imágenes que están atrás son más pequeñas y son con menos relieve, es decir, efectivamente están atrás. Punto de vista variable, eso es porque pues pudiéramos separar cada una de estas escenas y cada una tendría un punto de vista diferente, pero lo vemos todo en conjunto. Entonces, al ver todo en conjunto, vemos que cada escena pareciera que fue montada una a la par de la otra, sin seguir un solo orden, un solo ordenamiento. Bueno, voy a dejarle esto para que luego lo revisen. Vamos con una imagen más. Esta es la historia de José, pero el José del Antiguo Testamento. ¿Alguien que me diga quién era este José? ¿Y dónde anduvo? ¿Y Samuel? Sí, el José del Antiguo Testamento es el hijo número, bueno, realmente es el hijo 12, pero según el conteo es el hijo número 11, ¿verdad? De Jacob, que era el tercer gran patriarca del pueblo judío. Digo que es el hijo número 12 porque Jacob tenía una hija que nunca se cuenta, ¿verdad? Pero en el conteo oficial Jacob José es el número 11. Y bueno, la historia de José, digamos, es una historia curiosa porque consiste en digamos, niño que es el hijo de la segunda esposa de Jacob, y digamos, él nace en una familia muy disfuncional con 10 hermanos que son mayores que él y que son bastante violentos y promiscuos y que tienen muy mala fama, y sin embargo José es alguien diferente, ¿verdad? Es alguien a quien le gusta, digamos, es alguien muy inteligente que tiene sueños y la capacidad de interpretarlos. Y digamos, él tiene sueños en los que ve cómo, digamos, Dios planea exaltarlo a él, ¿va? Y eso hace, digamos, genera la envidia de sus hermanos, que se sienten molestos porque aparte de que Dios le muestra estos sueños a José, Jacob, como José, digamos, nació cuando él ya estaba más viejito, era el favorito, ¿verdad? Y aparte de eso, como José, perdón, era inocente y era un joven puro, Jacob le regala una túnica que lo que representaba era pureza sexual en este caso, ¿verdad? Era una túnica que se le daba a las personas que eran, digamos, puras, inocentes, y Jacob se la da a José, y era una manera, digamos, de diferenciarlo de sus hermanos, ¿verdad? Aparte que, digamos, a José no le tocaban los trabajos pesados, le tocaba, digamos, era, digamos, como el niño mimado. Pero era buena persona, pero los hermanos lo odiaban por eso. Así que, digamos, ellos, tanto era el odio, digamos, que le llegan a tener que quieren matarlo, pero finalmente se decantan más bien por venderlo como esclavo, y él termina llegando a Egipto, donde trabaja como esclavo, como contador prácticamente, como administrador de la casa del jefe de la guardia, Potifar. Y bueno, como él era una persona temerosa de Dios, empieza a prosperar la situación, ¿verdad? De ahí José aprende sobre administración y le toca aprender también el idioma egipcio. Pero la cuestión es que como José también era alguien apuesto, la esposa de Potifar digamos, se obsesiona con él, de modo que ella quiere tener relaciones sexuales con él,
Y, digamos, ella le plantea, digamos, que lo pueden hacer, digamos, porque Potifar nombra a José el jefe de la casa. De modo que cuando él se va, José queda a cargo. Así que, digamos, ella se lo propone, ¿verdad? De una manera, digamos así, que quede, digamos, como en el anonimato, que ellos tengan algo. Pero José decide ser fiel a Dios, pese a que, digamos, Dios en teoría podría interpretarse que lo ha hecho sufrir bastante. José decide mantenerse fiel y eso lo que hace es que ella lo acuse falsamente de un intento de violación porque de hecho ella intenta abusar de José. José escapa, pero le deja la ropa y ella ocupa esa ropa como evidencia para decir que José intentó abusarla, lo cual produce que al final José pase algo así como 2 años en la cárcel, donde José, pues sí, ¿verdad? Se siente mal, se siente triste, pero al mismo tiempo, en la cárcel, irónicamente, él se vuelve administrador de la cárcel también, y como Dios está con él, vuelve a irle bien, pero sigue siendo preso. Estando así, digamos, él interpreta 2 sueños de 2 personas que trabajaban para el faraón, y después de que José les ayuda, les pide que, pues sí, ¿verdad? Que ellos se acuerden y le hablen al faraón de él, pero ellos se olvidan de José, y por eso José pasa 2 años ahí preso, y finalmente el faraón tiene un sueño, y entonces el hombre al que José le ayudó se acuerda de José, lo mandan a traer, y como José pues prevé que viene una gran sequía y al mismo tiempo empieza a plantear un sistema administrativo en el que el pueblo tiene que dar la quinta parte de sus ingresos como ahorro para el faraón dice, ¿verdad?, que José es muy sabio y finalmente lo convierte en el segundo al mando de todo Egipto, y así es como Egipto se convierte, digamos, en una de las grandes potencias, porque como son los únicos que tienen alimento, empiezan a comprar los terrenos, empiezan a volverse, digamos, como en la salvación del mundo. Y esto llega a los oídos de Jacob y sus hermanos, que a este punto han pasado como 13 años, porque cuando José lo venden, él tiene 17. Y cuando José se convierte, propiamente dicho, en faraón, creo que él ya tiene 30. Así que ya han pasado realmente han pasado como 24 años, parece. Así que llegan los hermanos, como ellos no reconocen a José, José se aprovecha de eso, digamos, para ver si ellos han cambiado, los acusa de ser espías, y cuando José ve que ellos ya no son iguales, les revela que él es José, los perdona y trae a su familia a Egipto, dando, digamos, origen a el por qué los israelitas estaban en Egipto. Esa es más o menos la historia de José, y como dato curioso, digamos, un dato curioso es que José, junto con Job y creo que es Daniel, y Jesús son los únicos personajes en los que la Biblia, digamos, no los acusa de cometer pecado, básicamente. Son de esos personajes muy, muy buenos, ¿verdad? Esa es más o menos la historia. Bueno, muchas gracias, Samuel. Y yo creo que más o menos, ¿no? Está bastante completa, como siempre. Pues bien, ahí está el relato de la historia. Dentro de la imagen que les muestro, que es la obra de Ghiberti, que retrata pues la historia de José, resulta que acá pues están en diferentes momentos, igual que la escena que les mostré anteriormente, lo que pues Samuel nos relataba, de la historia de José. Acá una escena, acá otra, hay una más donde está dando el consejo al faraón, hay otra más en el fondo, y todo eso está contenido pues en un solo panel. Voy a referirme, ya que pues tenemos con la claridad del tema, a la parte técnica, que es lo que necesito que vayan poniendo atención. Si ustedes usan un cuaderno para tomar apuntes, pues hagan apuntes gráficos, no solamente texto, porque eso les va a ayudar después a estudiar, no solo para el examen, sino para todas las materias donde ustedes tengan que hacer composiciones. Entonces, resulta que, como les decía, que estos personajes, estos ahora trabajadores del arte, a los que llamamos artistas, ya no artesanos, sino artistas, entonces ellos hacen un trabajo mucho mayor de estudio de la obra que van a realizar. Parte de ese estudio tiene que ver con, por ejemplo, las líneas que se dirigen a un solo punto para generar lo que se denomina perspectiva lineal. La perspectiva lineal significa que estamos trabajando con un punto de fuga. Entonces, el punto de fuga es el lugar a donde convergen, a donde van todas las líneas arquitectónicas de la composición. Es difícil que podamos observar perspectiva si no tenemos referentes arquitectónicos. ¿Y por qué? Porque necesitamos trazar líneas, y las líneas son elementos geométricos. Y si no tenemos líneas, por ejemplo, en un paisaje, entonces difícilmente podemos plantear puntos de fuga.
Sin embargo, lo percibimos, y percibimos profundidad y percibimos esa lejanía. Creo que les hablaba también la vez, no, bueno, no sé si la vez anterior se les mencionaba, pero bueno, si no lo vamos a hacer de nuevo por acá, de algo que se llama punto focal. El punto focal es el lugar que el artista quiere que se vea primero. Si hay un montón de escenas acá, me voy a acercar. Si hay un montón de escenas, por ejemplo esta, me parece que los pone a prueba, ¿verdad? El José a los hermanos, y hay algo que se llevan y luego les dice que, pues, que eran ladrones. Pues acá está él rasgándose las vestiduras, ¿verdad? Diciendo que no, pues no fueron ellos. Aquí le señalan los artículos que habían sido robados dentro de las bolsas que lleva. Tenemos esta otra por acá, bueno, la otra escena ahí arriba, otra escena por acá, otra ahí atrás. Entonces, si vemos solo la obra y todas estuvieran a la misma altura del relieve, entonces el ojo lo que haría es moverse de un lugar a otro, así como mueve el cursor acá, se movería de acá buscando un lugar de interés. Entonces, los artistas no hacen eso, los artistas ubican un punto de interés principal. Ese punto de interés se llama punto focal, es donde la vista se posiciona en ese foco de interés principal. Y normalmente es lo que tiene mayor relieve, lo que tiene mayor color, en algunos casos, hablamos de pintura. En la imagen es justamente, donde aparecen las imágenes que tienen mayor presencia visual. Se enmarca también dentro de la arquitectura, esto que se ve por acá, y las líneas de fuga que convergen al mismo lugar, que es el punto de fuga. Entonces vean que no debemos equivocarnos. Este amarillo es punto de fuga porque es el lugar donde van todas las líneas de fuga, de esa perspectiva lineal, y lo que está en color púrpura es la perspectiva, perdón, el punto de vista del artista, lo que nos pone un punto focal, un lugar donde quiere que veamos primero. Y eso significa que todo lo demás se vuelve fondo. No sé si ya les han mencionado, cuando les hablan de composición, les dicen fondo en forma. Fondo es lo que está atrás y no debe interferir con la forma. Eso sucede cuando, por ejemplo, ustedes hacen un muy buen bodegón, pero en el fondo le ponen un color demasiado llamativo que se come, así como decimos, la imagen. Entonces llama más la atención el fondo que la forma. La forma es el objeto que ustedes estaban haciendo, o los objetos. Entonces eso no debe suceder así. El fondo es un sustento, es un espacio que oxigena, que le da atmósfera al punto focal. Ese punto focal, y todo lo demás está ahí para colaborarnos a entender lo que estamos viendo, pero no llama la atención más que eso. Entonces, eso lo vamos a comenzar a ver también por acá. Esa línea que ven ahí se llama línea de horizonte. Esta creo que sí se la había mencionado, ¿verdad? Línea de horizonte, hablamos de esta. ¿Sí? Les decía, cuando están en la plaza, frente a la Escuela de Artes, ustedes ven hacia el parqueo y tienen un punto de vista en el que la línea de horizonte está a la altura de sus ojos y ustedes ven más o menos el techo de los vehículos, a la altura del techo de los vehículos. Pero si ustedes suben la rampa, las primeras 2 gradas, antes de llegar al resto de gradas que dan hasta ese nivel, ustedes ya subieron por lo menos 50 centímetros, si no es que más. Entonces cambia. Ahora lo ven todo desde arriba. Y si siguen subiendo gradas, van a ver cómo todos los edificios comienzan a moverse en función a la posición de la línea de horizonte. Entonces, esto es bien importante. Ahora, la línea de horizonte, acuérdense, siempre está frente a nuestros ojos. Siempre. Donde quiera que ustedes vayan, la línea de horizonte siempre está a la altura de sus ojos. Ustedes se sientan, la línea de horizonte baja. Se paran, la línea de horizonte sube. Pero en las obras, acá, si yo me paro frente a esta obra, probablemente mi línea de horizonte esté aquí. Pero aquí no interesa, en la obra no interesa mi línea de horizonte, sino la línea de horizonte que el artista puso en la obra. ¿Eso qué significa? Que cuando ustedes igual hacen un paisaje, hacen una obra, ustedes deben de plantear un punto de vista también, a partir de la línea de horizonte.
En los bodegones es, por ejemplo, si ustedes están de pie o se sientan en un banco para trabajar, entonces ustedes están planteando la línea de horizonte que están viendo. Por eso es que a algunos les quedan los objetos vistos desde arriba y a otros les quedan de frente. El problema es cuando ustedes cambian la línea de horizonte y siguen trabajando. Comenzaron a trabajarlo estando sentados sobre un banco y a mitad de la clase se paran y siguen trabajándolo. Entonces ya no están viendo lo mismo, porque la línea de horizonte cambió. Y entonces es que no me sale. Se no sale porque hay un error de procedimiento. Entonces, estos artistas lo tienen ya bien controlado. Y entonces, aquí nos plantea la línea de horizonte a esta altura. ¿Por qué está a esta altura? Porque resulta que a esta altura vemos a los personajes de frente. O sea que no es arbitrario, no es porque yo quiero poner la línea acá. No, yo veo a los personajes aquí de frente y veo la perspectiva del suelo desde arriba. Si yo estuviera a nivel del suelo, entonces la perspectiva del piso baja, se ve más corta. Y a los personajes yo los vería de abajo hacia arriba, como de contrapicado. Aquí estoy viendo de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque la estructura es alta. Vean el tamaño de las personas, pues es una estructura muy alta. Entonces yo desde esta línea de horizonte, si levanto la cabeza, te estoy viendo la estructura en perspectiva. Igual este de acá. Los veo de abajo hacia arriba. Y estos también los estoy viendo de abajo hacia arriba, no los estoy viendo de frente, no de abajo hacia arriba. Entonces, eso es algo adrede que hace el artista. Estos son cuadrantes y los cuadrantes nos ayudan a entender la composición. Eso creo que también ya lo hicieron, ¿verdad? Los cuadrantes derechos, ya sea superior o inferior, son más pesados compositivamente que los cuadrantes de la izquierda. O sea que si ustedes ponen un objeto acá, va a pesar más que el de aquí. Y noten en esta distribución dónde hay más oscuridad. ¿En cuál de los cuadrantes? ¿Será en este? ¿O el contrario? El contrario, O sea, este, ¿verdad? Este sería inferior derecho o el número 4, que es 1, 2, 3, 4. Superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo. Bien, el inferior derecho, ese se equilibra con el superior izquierdo, acá. Entonces ustedes noten que aquí tengo mucha información, mucho peso visual, pero en el cuadrante contrario tengo muy poca, el relieve es menor. Entonces compensa. De igual forma acá, tengo mucho y tengo poco en este de acá. Entonces compensa también. Si voy a estos dos, ¿cuál tiene mayor peso visual? El que tiene más relieve es este, que este de acá. Este tiene más luz. Entonces pesa más este de acá. Igual, si comparo estos dos, pesa más este. Entonces eso es distribución también de pesos en una composición. Bien, hasta ahí con la, al menos de momento, con eso de las composiciones que ya los artistas están haciendo. Vean, esa es una de las razones por las que hablamos de artistas, porque los artesanos, si bien es cierto, hacían planteamientos de simetría dentro de las obras que realizaban, no era algo que estudiaban, sino que es algo que aprendían a hacerlo y lo repetían. Pero estos artesanos convertidos ahora en artistas han tenido una formación académica y aparte de eso, pues hacen valoraciones, hacen estudios para ver si se cumplen ciertas reglas que ellos saben que existen en nuestra realidad. Y luego aplicadas a la pintura. Bueno, avanzamos. Ese es el alumno de Ghiberti, es Donatello. Por cierto, saben los nombres de las tortugas ninja, ¿verdad? ¿Cuáles son? No sé si no creo que no los pregunté la semana pasada. ¿Cuáles son? Natalia, dígame. O Natalie, perdón, Natalie. Ya Es Donatello, Miguel Ángel y Leonardo. Leonardo, bien. ¿Nos hizo falta uno? Vamos a ver, Kevin, si nos ayuda. Si no, luego Jocelyn. Rafael, muy bien. Y Jocelyn dice Rafael. Y Daniel dice Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel. Correcto. Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Donatello y Miguel Ángelo Buonarroti. Los 4 grandes del Renacimiento. Esos son los
las 4 tortugas ninja, por si no habían reparado en eso. Es otra vez como el arte se involucra también en la configuración de productos de la cultura pop, de la cultura popular. Pero bien, vamos con Donatello. ¿Por qué lo eligieron como nombre de Tortuga Ninja? Vean, Donatello fue alumno de Ghiberti, es uno que trabajó muy bien la anatomía humana, para muchos supera a Ghiberti en eso. Él logra, que sería como materializar mucho de la composición y de la técnica griega en la configuración de obras ahora renacentistas. Entonces, por eso observamos, por ejemplo, en esta, que es una escultura de San Marcos, que aparece contraposto. ¿Se acuerdan del contraposto? ¿Verdad? El contraposto, eso lo vimos bueno, conmigo lo vieron en la historia 1, y se refiere a la posición del cuerpo en la que hay un descanso que hace que el cuerpo se equilibre de manera natural. Si, bueno, ustedes saben, están haciendo fila porque van a entrar a algún lugar, a un banco, a cualquier cosa, y pues para descansar, para no sentir que se cansan mucho, se inclinan su cuerpo o apoyan su cuerpo en una de las piernas. Si lo hacen en la pierna izquierda, el apoyo, esa se pone rígida y la derecha se flexiona, o sea, se dobla, como decimos en buen salvadoreño. Cuando eso sucede, la cadera de la pierna izquierda, que es la que está soportando el peso, sube. La cadera del lado derecho baja. Y los hombros responden a ese movimiento de manera natural, pero contraria. Si la cadera izquierda subió, el hombro izquierdo baja y el derecho sube. Si ustedes cambian de posición y pasan el peso a la pierna derecha, entonces el equilibrio se compensa otra vez, y entonces es al revés. La cadera derecha sube, la izquierda baja, y el hombro derecho es el que baja y el izquierdo sube. Eso se llama contraposto, y lo hacían los griegos en todas las obras en las que las figuras estaban de pie. Entonces acá Donatello lo reutiliza. ¿Ven? Esta es la pierna, la derecha está apoyando el cuerpo y la izquierda está flexionada en reposo. Entonces sube la cadera derecha y baja el hombro derecho. Entonces eso es el contraposto. Y aparte la posición del rostro, se mueve hacia un lado. Entonces hay un leve giro del dorso, y eso pues vuelve más suave, menos pesada o menos hierática en la imagen. Lo mismo sucede acá con este es Habacuc. Este me parece que es un profeta, o al menos es del Antiguo Testamento. No sé si es profeta realmente, si son profetas menores. Y bueno, este se representa igual. Vean, dice expresión de estados de ánimo y fases de la vida. Podemos ver que los rostros ahora son ancianos, los rostros son adultos mayores, son jóvenes, ya vamos a ver uno más adelante, que muestra la individualidad de cada personaje. ¿Sí, Samuel? Sí, licenciado Habacuc, sí es un profeta de los llamados profetas menores, ¿verdad? Se le llama profetas menores no porque sean menos importantes, sino porque son, digamos, los profetas cuyos libros son los más cortos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Siendo los profetas largos, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿verdad? Que son libros de más de 30 capítulos, excepto el de Daniel, pero se incluye ahí. Habacuc ya cuenta como un profeta menor, y es muy curioso, digamos, las expresiones que le ha puesto ahí Donatello, que es como muy expresivo, porque precisamente de eso trata el libro de Habacuc. Son 3 capítulos, pero es un libro que se pregunta, digamos, por qué Dios permite el mal. De hecho, así empieza el libro, con Habacuc haciéndole esa pregunta a Dios, ¿por qué no castiga a la gente mala del pueblo, verdad? Y así termina el capítulo 1, con que él dice que va a subir a una torre para escuchar qué es lo que Dios le va a decir. Y en el capítulo Dios le responde, y luego él responde, y Dios vuelve a responder. Y digamos al final termina con una oración de Habacuc, ¿verdad? De por qué Dios no, digamos, no quita la maldad del mundo. De eso trata. Muy bien, gracias. Daniel. Sí, yo solo quería comentar, yo he escuchado que Donatello era precisamente una de sus características, era ser muy expresivo los rostros. Solo eso le quería comentar, que yo he escuchado eso.
Sí, en el caso de Donatello, de hecho, por eso se marca como una de las características de la obra de él, la expresión de estado de ánimo. Vean este, por ejemplo, bueno, no puedo acercarlo un poco más, pero el rostro muestra un estado de ánimo, la comisura de los labios, la proyección de los ojos también que se hace. Entonces, esa es una de las características que hacen de Donatello. Por eso es que algunos dicen que Donatello fue mejor que Ghiberti, porque Ghiberti no ahondó tanto en esa parte del estudio anatómico. Y bueno, se habla de perfección técnica también con Donatello. Vamos a ver algo más por acá. Este es San Jorge, también de Donatello. Este muestra a un joven, digamos, en plenitud de su juventud. Tiene una mirada confiada. Vamos a ver si puedo acercar un poco más. Acá. Ve, la mirada confiada es así como decidida, ¿verdad? Como, o sea, yo sé lo que tengo que hacer. La posición del cuerpo firme, vean, este no está siendo contrapuesto, sino que las piernas están, aquí está, esa piernas firmes, el escudo que refuerza es esa estabilidad vertical del cuerpo, la mano empuñada también, como decidido a realizar alguna empresa, la cabeza erguida igual. Un ligero giro del cuerpo, eso es, se ponen de frente y giran un poco el hombro y luego giran la cabeza en unos pocos ángulos y se genera pues un movimiento bastante agradable de la obra. Y ahora, San Jorge es un obispo allá por el siglo II, siglo III de nuestra era, y pues probablemente él no fue un caballero, como se muestra en la imagen, que tiene traje de guerrero. Él era un obispo, pero acuérdense que en la geografía de él, en estas biografías extraordinarias del santo, pues a él se le coloca como quien lucha contra el dragón y lo vence, lo doma, como decimos, a través de hacer la señal de la cruz, y luego lo pone de protector en una iglesia, en una ciudad, dependiendo de la versión del mito, y que rescata a una joven, a una princesa. Es lo que les he mencionado ya antes, que es la pura historia del príncipe que rescata a la princesa de un castillo que está resguardado por un dragón. Eso es la historia de San Jorge. Entonces así lo plantean acá. Me dicen, bueno, ¿qué pasó con la historia original? Pues se popularizó esto, y esa es la que más se conoció desde ese periodo gótico, de hecho. Bueno, vamos a ver qué más. Este se llama Tabernáculo de la Anunciación. Ese tema también es bien recurrente en el Renacimiento, la anunciación del arcángel Gabriel a María, que está embarazada. Entonces vemos ahí haciéndole una reverencia el arcángel, y María pues que se toca el pecho como diciendo, pues, o sea, yo, en un primer momento, aunque ustedes saben que luego, según el texto bíblico, dice, hágase en mí según su palabra, ¿verdad? Pero inicialmente lo que el cuerpo muestra es un tanto como sorpresa. Por eso la mano en el pecho y el giro también del cuerpo. No es tanto contrapuesto, sino que el cuerpo es como si ella se intenta retirar de la aparición que acaba de suceder frente a ella. Eso es lo que se ve el cuerpo, miren. Lleva un movimiento hacia este lado. Pero otra cosa, ese movimiento no es, ¿cómo sería? No es inventado, no es solo porque lo quiso poner Donatello, sino que este movimiento, este giro, está como una curva. También es otro de los que se vuelven como norma en muchas de las imágenes de Renacimiento, porque generan la idea de movimiento, de un movimiento ya sea sutil o un poco más brusco. Bueno, avanzamos. Caballero Gatamelata de Donatello. Esto es la recuperación de elementos romanos en la construcción de imágenes de líderes, ya sea de caballeros, de guerreros. Es una estatua ecuestre en la que el caballo pues va trotando, va caminando, y el caballero pues muestra sus armas y su gallardía, su posición en el camino. Esto es imitando las
las obras ecuestres de los romanos. Este es David, de Donatello también. Este es bueno, lo representa como un joven. Es un joven que todavía no ha desarrollado anatómicamente al 100% su cuerpo. Y según el relato bíblico, pues era bastante joven, y así lo retrata Donatello, a diferencia de Goliat, que tiene, por la apariencia en el rostro, pues se ve mucho mayor que él. Bueno, es la cabeza cortada, ¿verdad? Y la cabeza cortada, ¿por qué? Bueno, tiene la espada y en la otra mano tiene la piedra. Lo que no aparece, creo que aquí abajo está. No, aquí abajo está, es la onda. Y este trabajo pues es en bronce también. Oh, bueno, este dato, vean. Las narices imitan las narices griegas. Y bueno, creo que en algún momento han preguntado, tanto en este grupo como en el otro, en qué momento es que aparece la imagen de Cristo, de María o de los santos, que son así de ojos azules, pelos castaños, blancos. ¿En qué momento aparece? Pues de la época del Renacimiento en adelante se vuelve una norma. En el gótico aparecen algunas imágenes, pero de acá en adelante se vuelve una norma. Y como estas imágenes son las que los siguientes artistas van a estudiar, entonces repiten ese icono. Y así hasta llegar a nuestros días. Por eso es que vemos en la actualidad y las figuras de los santos, de María aún y de Jesús, son o anglosajones o son europeos. Anglosajones, por ejemplo, en el caso de la imagen de Jesús, que tienen esta denominación de Testigos de Jehová, y la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En ellas, la imagen de Cristo que tienen es anglosajón. Esa es. En las otras, la imagen viene del Renacimiento, aunque también hay imágenes barrocas, hay imágenes neoclásicas y también románticas. De esas épocas que vienen las imágenes que conocemos. Entonces, aquí ya se nota el perfil griego, como se le llama eso, la nariz muy, muy marcada. Bueno, otra más. Esta se llama Magdalena penitente. ¿Cuál Magdalena sería? ¿Quién es Magdalena? No. ¿Daniel? En este caso no sería la María Magdalena que aparece en el Nuevo Testamento, licenciado. La que andaba con Jesús, que era su discípula. Sí, ella es justamente según el personaje, ¿verdad? Ella sería. Pero la iconografía de ella, en este caso, Donatello la hace completamente diferente. Y de hecho, por eso se llama penitente. ¿Y por qué penitente? Porque la apariencia que tiene es la de un nazareo. Acuérdense cómo eran los nazareos, pero en la primera iconografía de Juan Bautista, vamos a encontrar que se viste con pieles, casi que en harapos también, en las pieles rotas o ropa mal, o sea, en mal estado, el pelo despeinado, la barba igual descuidada. Entonces, esa es como la idea de Juan el Bautista. Entonces, algo como eso es lo que Donatello hace con esta imagen de María Magdalena. Creo que es lo que me dice por aquí también Jocelyn. Que dice María Magdalena, si es María de Magdala o María Magdalena. Ahora bien, les voy a dar un dato sobre esto. Es probable, casi que sin temor a equivocarme, a partir de la revisión que he hecho de algunas hagiografías y de otros análisis más recientes de esta imagen, que no es María Magdalena, sino que lo que les he puesto ahí entre paréntesis sería la denominación de ella, que se llama María Egipciaca o María la Egipcia. Y esa era pues una mujer que sería de una moralidad cuestionable, pero que en un punto de su vida pues reflexiona y se convierte, pero se va al desierto pensando en que mejor morir lejos, porque se avergüenza de cómo ha sido ella en su vida pues
digamos, cotidiana. Ahí le encuentra un monje, ahí bueno, va toda la historia a partir de eso, y este monje le lleva cada cierto tiempo alimentos, y siempre le encuentra ahí. Dice, bueno, ¿cómo come? ¿Cómo bebe? O sea, ¿de dónde saca alimento? Y bueno, se supone que a partir de la penitencia que ella hace, pues recibe alimento, y espiritual también. Hasta que llega un punto en que la encuentra y ya ella ha fallecido. Entonces, la apariencia iconográfica de esta imagen es más cercana a María Egipciaca que a María Magdalena. O sea, María Magdalena, esa sería sí, probablemente la única imagen que encontremos de ella así en harapos, porque no es ella, es María Egipciaca. Pero pues en los libros aparece así, María Magdalena. Vean este rostro. María Magdalena en la iconografía de ella no aparece así, no es común en la imagen de ella. Ahora bien, ¿qué será que realmente quería esto Donatello, o es que no lo pudo hacer mejor? ¿Qué piensa? Lo vean las obras anteriores. ¿Sí, Kevin? Sí, quizás precisamente por eso le quería comentar, refiriéndonos a de que pues ellos eran, por decirlo así, grandes en lo que hacían, ¿verdad? Y reconocidos. Quizás solo quiso representar la manera en la que se veía, así como usted dice en el relato que se cuenta un poco, porque pues no es muy conocido, por ejemplo, yo no lo conocía, quizás representarlo tal como se menciona, ¿verdad? Pero solo es mi opinión, no sabría decirle si o en qué se basó o si es correcto o no. Bueno, por ahí tenemos una posición, alguien más, y luego les digo. No, bueno, sino con lo que Kevin menciona. Vean, quienes hacen estas obras, acuérdense, ahora son artistas. Y una de las características de los artistas eh, de este momento es colocar algo de su manera de ver el mundo en las obras que hacen. Entonces él hace una interpretación de María Magdalena. No se queda con las imágenes que probablemente ya existían de ella, como muy buena moza, como se dice, bien vestida, como si fuese una mujer de la nobleza. La presenta de manera diferente, pero esa es su interpretación. Entonces, eso nos habla de libertad de pensamiento también. Aunque realmente si hablamos de Italia, todavía la iglesia tiene mucho poder, la iglesia cristiana católica en este caso, porque ya sabemos que hay iglesia protestante también, pero la católica tiene mucha incidencia sobre los artistas. Entonces, que haya hecho esto significa que hay pues un porcentaje de libertad en el trabajo que él ha hecho. Bien, hasta ahí nos quedamos con la escultura. No sé si hay alguna pregunta, si no, pues pasamos a la pintura. Daniel. Yo le quisiera preguntar, ¿por qué? No sé si solo fue en esta época, pero ¿por qué predominaba un uso de figuras al desnudo, licenciado? Es decir, por ejemplo, el David que usted mostró tiene ciertos elementos, por decirlo, de ropa, como calzado o ese como casco, pero no tiene ropa. ¿Por qué hacían eso los artistas de este entonces, licenciado? Vaya, porque el modelo para ellos es la escultura griega, y la escultura griega no tiene ropa. Entonces, como la medida de las cosas ahora es el ser humano, entonces el ser humano desnudo es una representación de la belleza según el canon y el canon y el pensamiento griego. Entonces, eso es lo que están haciendo. Esta imagen, por ejemplo, no tiene ninguna connotación sexual. Y me dicen, ¿cómo no? Mira, está desnudo, ahí se le ve pues su órgano masculino. Pero decía, no, a la usanza de los griegos, esto no me está hablando de sexualidad. ¿Por qué? Porque es pequeño. Cuando ustedes vean una imagen, una escultura, y está desnuda, pero no se dimensiona, digamos, ni de manera natural, sino muy, muy pequeño el órgano genital, significa que no es de interés en esa obra. Entonces, acá no es de interés. Y de hecho, pues también Donatello, lo que nos está diciendo acá,
es que tiene ese rango de libertad, porque está representando a un personaje bíblico y desnudo. Y eso no es tan fácil que se haga por el control de la iglesia. Y si tiene calzado, el calzado, como manera de casco, me parece sombrero, pero es como un casco que tiene una corona de laurel, a la usanza también de las divinidades griegas, nos está hablando pues que es un guerrero. Eso es lo que nos dice esto. Pero el resto, completamente desnudo. ¿Qué posibilidades hubiera de que esto lo hubiera hecho en esta época? Pues altas, considerando de que no solo la iglesia es la que ahora determina qué es lo que los artistas hacen. Acuérdense que hay monarcas, hay también mecenas que provienen de la burguesía, que muchos de ellos pues tenían rivalidades con los líderes de la iglesia. Entonces, si a Donatello lo está financiando alguien que no le interesa la opinión de la iglesia, pues ellos no hacerlo así. Y hay que vengan, que digan lo que quieran. Porque pues eso genera, que sería la observación de la iglesia, ¿verdad? Porque está desnudo David. Y bueno, así en muchas otras obras. Tengo Harold y luego tengo Diana Mireya. Sobre la escultura, tengo mi duda sobre eso que dijo de que, al menos en la región de Italia, la iglesia sigue controlando cómo deben de representarse personajes relacionados a la Biblia. Y mi duda surge de una escultura, no me acuerdo muy bien dónde estaba, pero era de un santo que también se me olvidó el nombre, pero fue desollado y su estatua es él, pero se dice de que la vestidura que anda en realidad es su piel y básicamente la escultura es un modelo de músculos. Eso se llama, ¿cómo se llama cuando no tienen piel? Es el desollado, es un desollado, es una imagen desollada. Lo que sucede es lo mismo, o sea, la iglesia sí tiene el control en la mayor parte de los casos, digamos un 80%, pero es que ese 20% restante es la monarquía, es la aristocracia y son los burgueses, que ellos tienen poder económico. Y es como dice, bueno, te lo voy a pagar yo, voy a hacerlo como yo lo quiero. Y seguro muchos artistas se negaban a hacer cuando lo pedían por el temor a la iglesia, ¿verdad? Especialmente el temor a la excomunión. Pero muchos se atrevían porque lo que les interesaba era el dinero. Había que pagaban, pues tienen el producto de lo que pagan. Pero esos desollados, por ejemplo, se convierte también en una afrenta en algunos casos para la iglesia porque representan, uno, la anatomía fuera de la desnudez, siendo que el cuerpo para la iglesia es el templo del Espíritu Santo, por lo tanto debe ser tratado de manera respetuosa, según la iglesia. Pero luego ustedes van a ver dentro de la producción de obras que se hacen para la iglesia que hay muchos desnudos también. ¿Y qué significa? Bueno, que el Papa en ese momento, que el obispo que lo pidió, pues tenía una idea un poco más libre. Una vez, les voy a contar una anécdota, una vez estaba en una exhibición, estaba mostrando cómo hacer una figura humana y la figura la estaba haciendo desnuda. Pero pues cerca salió la gente que venía de misa y pasaron viendo lo que había en la feria, ¿verdad? Entonces, una de las señoras dice, ¿y por qué lo está haciendo desnudo? Me dice, eso no es bueno, eso es pecado. Y debería ponerle ropa. Entonces mi respuesta fue que cuando en el Vaticano vistan a las figuras que están desnudas, yo le iba a poner ropa. Lo dije porque la señora es alguien que yo conocía, ¿verdad? Había un poco de confianza. Pero pues eso es. En el Vaticano hay mucha desnudez. Y es porque ha habido bastante, digamos, como un poco de, no voy a decir ambigüedad, sino de una dicotomía, o sea, dos posiciones en cuanto a cómo se ve la figura humana, en esta época principalmente, porque luego va a venir el barroco y en el barroco va a verse muy rigorista para cubrir los cuerpos desnudos.
Ahí es donde viene un obispo o un papa también, que pues no le parece la desnudez de esas figuras y entonces manda que con mazo y martillo, con mazo y cincel más bien, les castren a todas las figuras, es decir, les corten el órgano sexual que se exhibía de manera así libre. Y luego lo que hace es, como se ve feo, viene otro y dice, no, miren, pónganle una hoja mejor ahí para que no se vea fea la imagen. Y entonces por eso es que muchas esculturas tienen hojas, porque los castraron y luego pues se veía feo y le pusieron una hoja encima para que no se viera natural. Entonces vean cómo cambia, o sea, la posición cambia según el contexto que tenemos. Pero bien, antes de darle la palabra, ahí tengo Harold todavía y luego Diana. Rodrigo dice, igual imagino, dice, que sería más fácil dejarlo desnudo que esculpir los pliegues de la ropa. Pues no, tienen la capacidad también de hacer pliegues en la ropa. O sea, cualquiera de las dos cosas lo pueden hacer. Diana. Sí, Lick, mi consulta era con respecto a qué se refería con escultura ecuestre, me parece que dijo, porque recuerdo de que también se habló del término allá por el periodo carolingio con respecto a Carlos Magno. Sí, ecuestre significa que va a caballo. Eso significa ecuestre. De hecho, la palabra no recuerdo la etimología, pero está referida hacia la cultura de los caballos. Entonces, si digo una escultura ecuestre, lleva un caballo, estoy seguro que lleva uno. Y un personaje colocado sobre él, así a la manera de Carlomagno, justamente. Porque esa escultura de Carlomagno es una réplica de una de las obras donde aparece Marco Aurelio como magnánimo, es decir, como misericordioso, que está montado sobre un caballo, sobre un corcel así muy hermoso. Entonces, ese tipo de escultura toma como referencia la escultura romana. Bueno, no sé si algo más, si no, pues vamos a la pintura. Vean, con la pintura, la temática, pues, en general, vamos a tomar esa vuelta a los valores del periodo clásico, que es lo que me estaban preguntando justamente, la desnudez, la sensualidad, el paño húmedo, si recuerdan en la pintura. Aparece el paño húmedo, pero también aparece una manera de realizar telas que se llama esfumato. El esfumato son transparencias que se hacen con el óleo para generar la idea de telas translúcidas o de sedas muy delgadas que se apegan también a la piel. Entonces, todo eso que hicieron los romanos principalmente, perdón, los griegos, y que los romanos secundaron, eso es lo que vamos a ver repetido en la pintura. Si lo vemos en la escultura, pues aquí lo vamos a ver aplicado en la pintura. Y hay una idealización de las figuras también. La idea de la belleza pues tiene que ver con ese ideal griego, la idea del canon, una medida que nos permita realizar de manera estéticamente hermosa pues las figuras. Por eso dice, se basa en la proporción, en la armonía y en el equilibrio compositivo, la armonía entre los elementos que corresponden tanto temáticamente como morfológicamente, o sea, las imágenes que aparecen, y lo proporcionado de todas las figuras. Luego, pues encontramos dentro de esas pinturas elementos que ahora son de rigor a la hora de construir una imagen. Acá les presento una obra de Sandro Botticelli, que es el pintor muy importante en Florencia durante este periodo. No es el único, pero sí es uno de los más importantes en este primer renacimiento florentino. Entonces, él muestra un cuadro con un tema mitológico, es Palas domando al centauro. Palas es un nombre para Atenea, es un nombre para Minerva. Entonces, Palas Atenea, de hecho, se menciona en algunos textos. Y está domando al centauro, eso es parte de mitología griega. Entonces, se muestra tomándolo del cabello y pues ella con mucho poder y gallardía sosteniendo esta arma de guerra, y luego el centauro
tiene pues ¿cómo se llama esto? El arco colocado abajo, ¿no? Como una manera de rendirse. Todo en un escenario rocoso con una profundidad de paisaje también por ahí. Entonces esa es la obra. Ahora, ¿qué es lo que debemos ver acá? Si yo les digo qué es lo que más les llama la atención en la obra, ¿qué parte de la obra es la que más llama la atención? ¿Cuál sería? ¿No? Nadie. Nada le llama la atención. ¿Daniel? Licenciado, a mí lo que más me llama la atención de esa pieza, si le soy sincero, es que yo siento que la anatomía se ve un poco extraña, las posiciones de los personajes se ven un poco antinatural, pienso yo. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿En el caso de Palas? En su caso, no sé, no creo que tiene el torso un poco largo porque las piernas se ven bien, pero en comparación con el resto del cuerpo creo que no está bien anatómicamente, lo mismo que su mano, creo que se ve un poco largo. Y la cabeza del centauro siento que está un poco torcida, voy a decirlo así. Eso es lo que yo pienso. No, está bien. ¿Sabes cómo separar el cuerpo? Acá. Muy bien. Tengo Harold. Al menos en mi caso me llama la atención las vestimentas de Atenea que no parecen griegas, sino como lo que había pasado creo que fue en el gótico, que comenzaban a ilustrar personajes pero con ropa de la época. A la usanza de la época, se dice. Ajá, muy bien. Dice Erika, dice por acá, dice, opina lo mismo de estar largo el torso, correcto, porque este doblez de acá de la tela hace que se vea larga esta zona con respecto a las piernas, pero pues no se alcanza a ver exactamente dónde está la región del pubis, que es lo que nos marcaría realmente largo. Sin embargo, les voy a decir, bueno, tienen razón, porque las rodillas sí se ven, y las rodillas sí me marcan un largo acá. Si la teoría mía fuera esa, que por ejemplo, las piernas sí, que el pubis está en esta zona, entonces el muslo está demasiado largo. Entonces sí. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, Sandro Botticelli es de los primeros pintores que comienzan en esa búsqueda del lenguaje clásico, de la anatomía, de la utilización de cánones para la realización de la obra. Entonces, en más de alguno hay fallos. Hay fallos. Igual que vamos a encontrar fallos cuando estemos hablando de Miguel Ángel, por ejemplo, en el 580, en el 580. Porque, pues, en el caso de Miguel Ángel, corresponde a una etapa, al menos en la pintura, que se llama manierismo, donde se busca imitar a los primeros pintores, como por ejemplo esos de Botticelli, por ejemplo. Entonces, los cuerpos se estiran y el rigor anatómico desaparece en aquel momento. Entonces, acá hay eso, hay una búsqueda de la anatomía y por lo tanto no hay un rigor anatómico todavía tan concienzudo y tan marcado. Rafael decía también que la mano y el rostro del centauro le llaman la atención. Bueno, entonces tenemos la mano, rostro del centauro, acá me decían el brazo y bueno, la parte del torso. ¿Qué otra cosa le llama la atención? Dos cosas más y ahí luego les explico. ¿No? Si les acercara. Bueno, nos quedamos entonces con esas valoraciones que hacen primero. Bien, resulta que lo que les preguntaba era, porque lo que quería comprobarles es que el Botticelli ya comienza a hacer uso también de punto focal, donde quiere que se vea primero. Y bueno, es algo que me mencionó las piernas, es porque esto llama también bastante la atención en esta zona, pero cuando me dicen dorso, mano, cabeza, brazo también acá, me están ubicando esta zona acá. Entonces, el punto focal de esta obra está aquí, acá, como punto focal, o sea, el lugar donde el artista quiere que se vea primero.
Dice la ley de los tercios o algo así, dice Rafael. No tanto con ese rigor aplicado acá, ni tampoco la ley de Fibonacci, ni la composición áurea. Eso todavía no está del todo planteado acá. Eso aparece más bien ya por el 500. Pero ya hay una búsqueda de esa distribución matemática y perfecta de los planos. Bueno, vamos a avanzar. Esto primero, siempre cuando vemos un plano básico, una obra, entonces siempre pensemos en los cuadrantes. Esos cuadrantes, les decía, pues están distribuidos de esta manera, como una ventana. No sé si ustedes lo hicieron, bueno, cuando yo entré en mis primeras clases de dibujo, vi de anatomía también, que nos hicieron, más bien nos dejaron de tarea que hiciéramos una ventana. Y a través de esa ventana había que hacer el estudio de los bodegones y de la figura humana, cuando estábamos previo a hacer el boceto sobre el papel. Es porque pues, en el arte clásico, que es el que estamos hablando acá, pues las composiciones son bien medidas, son bien estructuradas. Entonces los cuadrantes nos sirven para eso, para hacerlas bien medidas. Esto no se hace la pintura y después se pone el cuadrante, no. Primero se distribuye el plano básico blanco, se distribuye en 4 partes. Y luego las figuras se van a repartir en esas 4 partes para que la obra pues sea equilibrada. O sea, eso es a lo que me refiero con esta diapositiva. ¿Alguien va a decir algo? No. Bueno, tenemos otra más. Esto que ven acá, eso se llama composición clásica. La mayoría, porque no son al 100%, hay algunos que se salen de la norma, pero la mayoría tienen una configuración triangular dentro de la composición. Y eso en esta obra la notamos por los brazos, este brazo de acá, y luego los límites en la parte inferior. Pueden ser este de acá, puede ser este pie también de ella, o los límites del ancho del cuadro. Pero este brazo y este otro me están generando una línea inclinada, vean. Esa línea es imaginaria, por eso dicen que la línea se dice más bien que la línea es algo conceptual. Cuando hablamos de composiciones y de lenguaje visual, la línea es conceptual igual que el punto. No son visuales. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo vemos. Esta es una línea. En este caso es visual. Ahí está. Pero esta no la vemos, esta línea completa. Pero ahí está. La mano, el brazo, el codo, el límite de la cabeza. Eso me está diciendo que hay una línea ahí. Y esa línea nos marca la composición clásica, así se llama. Todas las composiciones clásicas son triangulares. Entonces, cuando les digo, háganme una composición clásica, entonces dentro de la configuración que ustedes hacen, dentro del desarrollo de los cuadrantes de su composición, debe de notarse que hay un elemento triangular en ella, y que eso nos ayuda a marcar la forma del fondo. Acuérdense que fondo, forma. El fondo es lo que está atrás y nos da contexto, y la forma son los objetos o las figuras principales en una obra. Eso entonces le vamos a llamar composición clásica o triangular. Cualquiera de los dos términos es válido. Esta es la línea de horizonte. Acuérdense que la línea de horizonte está a nuestra altura visual de nosotros. Mi línea de horizonte está frente a mis ojos. Pero en la obra es la línea de horizonte que el artista quiso ponernos ahí. Entonces, en este caso, Botticelli la pone justo en el paisaje. Ahí donde tengo el cursor. Hay un pequeño barco por ahí. Ahí va ubicada la línea de horizonte. ¿Y por qué va ahí? ¿Por qué digo que va ahí? Porque, miren, yo puedo ver acá abajo desde arriba. O sea, veo el piso desde arriba, desde una altura media. Pero veo esta forma rocosa la estoy viendo desde abajo. Entonces, como veo hacia arriba, veo hacia abajo, como que estoy en una habitación. Veo en perspectiva el piso y veo en perspectiva el techo. En este caso, la formación rocosa. Entonces, a partir de ello,
se puede observar acá, no en todas, pero sí, si ustedes trazan las principales acá y estas acá del piso, las líneas de fuga. Y en este caso, las líneas de fuga se salen del cuadro. Bien, van hacia afuera del cuadro. No están dentro del cuadro. ¿Es eso posible? Sí. No todos los artistas colocan el punto de fuga, que sería este, no lo colocan dentro del cuadro, lo pueden colocar afuera. Entonces tenemos punto de fuga. Y esto, lo que les mencionaba hace rato, punto focal. ¿Cómo se nota también el punto focal? Ven el antebrazo, la curva de la cabeza y la inclinación de la cabeza más bien, y la inclinación de también la cabeza de Palas. Y luego el lomo mismo del centauro acá. Ahí tenemos una curva. Entonces el punto focal está acá. Es lo que el artista quiere que veamos primero. Y bueno, con esos elementos, pues ya se puede comenzar a revisar una obra. Entonces, acordémonos que todo esto está dentro de una obra. No podemos ver una obra solamente y decir, no, ahí está la pintura y ya. No, hay una estructura dentro de ella. Si esa estructura las hace el artista al inicio, no la hace al final. Fíjense que a mí me sucede en quinto año, cuando estoy con la gente de cerámica de quinto año, que yo les digo, bueno, tienen que hacerme un diseño y deben un relieve. Es un relieve en el que yo debo de observar profundidad, ya sea en objetos, animales o personas. Puede ser escorzo o puede ser algo arquitectónico o algo paisajístico. Y entonces me llevan la propuesta. Y yo digo, vaya, pero ¿y la composición cómo es? No, es que yo solo hice el dibujo. Y yo digo, ¿y el tema? No, ahorita solo hice el dibujo, después voy a pensar en el tema. No, esas son dos cosas que se hacen antes. Primero leen acerca de un tema y entonces ustedes pues arman sus ideas, su imagen, entonces lo plasman. Pero a la hora de plasmarlo, ustedes están pensando en composición, en una distribución ordenada de los elementos en el plano, que eso es composición. Entonces no debe de olvidárseles eso. A veces que nos veamos allá por quinto año en cerámica y me salgan igual. Bien, aquí tenemos otra más. Vean que el artista entonces piensa en un plano básico y piensa en esto, solo que aquí me falló bueno, no está bien ahí, porque acá me apareció una sola vez la imagen junto con los cuadrantes. La idea es que apareciera el cuadrante antes. Pero vean, aquí lo tenemos distribuido. Vean que hay una distribución en forma de L. Vean. Y luego hay una acá. ¿Y qué pasa con este? Aquí tenemos espacio vacío. Esto es atmósfera. ¿Qué se llama eso? Esto es atmósfera. Y ayuda a equilibrar los pesos visuales. Este paisaje se equilibra con esa cantidad de detalles en pliegues de acá. Y esa cantidad de detalles en pliegues del arcángel Gabriel se compensa con la imagen de la Virgen acá. Ahí está. Entonces, otra vez tenemos la idea en la composición de María y la sorpresa. Lo vean las manos así colocadas hacia él. Porque no, les digo, mira, ustedes van a pasar a exponer. No, y se ponen las manos enfrente. Entonces, ese inicial rechazo o sorpresa al menos de María es lo que se retrata acá. Vean el movimiento del cuerpo, igual a la otra imagen que veíamos de Donatello. Ese movimiento del cuerpo hacia un lado. Mientras el arcángel está diciendo una actitud con la mano de bendición. Eso se llama, bueno, el tema es la anunciación, ya les había mencionado, ¿verdad? ¿Qué otros elementos? Bueno, la composición triangular. Acá, la línea que me dice que hay una inclinación acá es la del cuerpo de la Virgen, pero la línea no pasa ahí, porque no debo de salirme de los límites que me dice el cuadro. Si yo pusiera el triángulo acá, pues entonces la línea se sale. Este lado del triángulo se sale. Entonces yo voy a ocupar, en este caso, las losas del piso. Y esta como pedestal que ven acá. Esto marcaría los límites inferiores. Y luego ahí los ángulos inclinados
que me llevan a plantear pues las líneas que me hacen la forma triangular, colocando justo en el centro del cuadro, en el centro de los cuadrantes verticales, el punto de unión, acá arriba. Acuérdense, composición clásica, líneas de fuga, ¿dónde están? Esas las tomo del piso. Miren, me llevan hasta este punto, acá. Y el punto de fuga por ahí. Este es punto focal. ¿Dónde veo yo la obra primero? Pues aquí. Acá la veo primero. Acá. Es lo que me llama la atención y ahí está el punto focal. Entonces me jala la vista hacia ese lado, me lleva hacia ese punto. Punto focal. Línea de horizonte. ¿Por qué está tan arriba la línea de horizonte? Porque resulta que yo al Arcángel Gabriel lo veo desde arriba, pero a María la estoy viendo un poco desde abajo. Significa que ella es más alta que mi punto de vista. Y por lo tanto, entonces, la línea de horizonte está marcada justo en el horizonte del paisaje, al fondo. Acá. Por eso veo una parte como de abajo hacia arriba y otra de arriba hacia abajo, especialmente el piso. Yo sé que esto, bueno, no sé qué opinan de ustedes, pero esto está fácil. ¿Creen que les pongo una obra y lo encuentran rápido? Que Lisandro dice, entonces hacer una pintura, dice, así, se hace primero todas las líneas y formas geométricas y después el boceto. Se van configurando las dos cosas juntas. Yo hago la distribución, bueno, primero los cuadrantes, ¿verdad? Cuatro espacios. Entonces ahora hago el boceto en función de esos cuadrantes. Luego comienzo a trazar las líneas. La composición va por acá, composición clásica, entonces distribuyo los elementos según eso. Pongo la línea horizonte para saber qué tan inclinadas van las figuras o las formas que voy a colocar ahí. O sea, eso se va haciendo a la par, las dos cosas juntas. Cuando les muestro el diseño, déjame ver, muy para atrás. Yo se los muestro así, ¿verdad? Acá. Así. No es que inicia el artista exactamente así, solo con las formas geométricas, sino que primero divide en cuadrantes y luego comienza a colocar las figuras. Y ahí va acomodando las figuras según estas líneas que necesita saber para la configuración completa de la obra. Bien. ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? ¿Se entiende a la primera? ¿Tomaron apuntes? Bueno, espero que sí. Ese silencio me preocupa. Bueno, ¿qué temas? Principalmente dos temas. Y él les decía la razón. El tema religioso. Bueno, la iglesia, a pesar que ha perdido bastante, que sería bastante de la posición que tenía de poder frente a los ahora artistas, que antes eran artesanos, no deja, sin embargo, de utilizarlos para temas alegóricos a la mitología, siempre que esos tengan una enseñanza junto con ellos, o sea, algo que nos hable de un aprendizaje también. No es al 100% porque hay unas obras que son simplemente alegóricas, y alegoría significa pues que pues, lo que me trae a la vista es un paisaje o un tema de un mito. Pero la iglesia siempre va a estar ahí, especialmente en Italia. España es otro lugar que sucede lo mismo. Pero el norte de Europa, donde hay más gente que se decantó por el cristianismo protestante, las diversas iglesias que van apareciendo por ahí, tienen más libertad de trabajo. No están supeditados a la autoridad del Papa, por ejemplo, de los obispos. Entonces, de hecho, hasta acá hacen críticas a ellos. Les hacen dibujos o pinturas en los que los ridiculizan o los muestran como perversos o avaros o bueno, cualquiera de las cosas que pues, a lo mejor ellos predican que no deben ser. Pero pues el tema religioso va a estar siempre ahí. Yo sé, uno de los temas que más recurrentes es este de la anunciación.
El del pecado original también representado en Adán y Eva, y pues la promesa de salvación a través de María con su hijo. Entonces aquí tiene algunos datos. Se enmarcan las figuras dentro de la arquitectura propiamente renacentista. El dibujo ¿qué sería? Las formas más bien de ese dibujo son aristocráticas, por eso es que María o Jesús de repente aparecen con tremendos mantos o vestidos de colores púrpura, violáceos también, rojos o rosados, que son colores asociados a la monarquía. Y en el caso de la gente, de los subordinados a ellos, pues aparecen con ropas propias de la época. No nada que tenga que ver con los árabes. Acuérdense que de todas formas con los árabes hay una distancia grande ahora, dado lo acontecido en España y en la región de Bizancio. Entonces hay una distancia bastante grande entre ambas fe. Esta obra es de Fra Angelico, así se llama el artista, y aquí tenemos pues a la vista la obra. En esta se muestra, por un lado, al extremo izquierdo de la obra, Adán y Eva siendo expulsados del paraíso. Vean que la ropa que utilizan es como manta que ha sido tejida, muy sencilla, un vestido para Eva, un vestido corto para Adán. Ambos son rubios, se lo notaron ya, sus pelos dorados, son blancos, piel rosada. Es porque de acá en adelante la idea esa de que ellos son así, ya está presente. Si quieren representar a alguien, un demonio, por ejemplo, los van a hacer morenos. Y eso de usted me dice, es racismo. Sí, eso en nuestra época eso es, pero en esta época era la estigmatización más bien de una cultura y de una religión, que es el Islam y la cultura árabe. Eso es lo que se está estigmatizando acá. Pero vean María, vean el arcángel, blancos y rosaditos, rubios. Esa es la idea. Bueno, vamos a ver lo que les mencionaba de lo minucioso del follaje y también de las telas. Las alas hechas con mucho detalle. Vean, no sé si se alcanza a ver acá. Hay como un brillo que se irradia, unas líneas doradas que salen del cuerpo del arcángel. Del cuerpo del arcángel, vean, sale todo alrededor de él. Esa es una aureola. Dice, pero es que no es no es nimbo el que usa él, sí, tiene un nimbo. Este es un nimbo. Pero cuando hablamos de un brillo alrededor de los cuerpos, independientemente si es Cristo, si es María, si es un ángel, si es un santo, eso sí se llama aureola, cuando irradia de todo el cuerpo. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, eso que tiene alrededor es una aureola. Es una aureola radiante, es un símbolo solar, eso es fuego, es la luz que sale del cuerpo. Y bueno, ¿qué más de bueno, solamente marcar pues los colores azules, es azul, el púrpura o el rojo, les decía, es un símbolo de riqueza. Bueno, en la obra aquí se ve las manos de Dios que están abiertas y a partir de ahí hay un rayo de luz en el que baja el Espíritu Santo hacia María. Ese es el momento en que ella queda embarazada. La composición, bueno, lo que ya les mencionaba, los cuadrantes, vean que al centro del cuadrante quien tenemos es al arcángel, y eso nos deja entonces a María en un extremo, haciendo contrapeso con la imagen de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Entiendo que hay dentro de la parte esta, que sería de fe, hay una relación entre el pecado original y luego el nacimiento de Cristo, ¿verdad? O el sacrificio de Jesús. Creo que algo tiene que ver uno con otro. Entonces aquí están pero contrapuestos. Acá y acá el otro. ¿Qué más encontramos?
Vean, los pilares, estos me marcan, esos tres, me marcan una segmentación de la composición y la otra estaría acá. Dice, mire, pero este está más amplio. Pero es que también ahí aparece uno. ¿De dónde está? La mano de Dios, el arcángel y los cuerpos de Adán y Eva. Acá. Y van justamente hasta esta planta que es como radiante la inflorescencia que tiene. Eso me divide entonces en cuadrantes, perdón, en elementos verticales la composición, que son esas líneas rojas que están ahí. La composición clásica, acá. Aquí tomamos como límite los tres pilares y la figura de Jesús colocada en este medallón de acá arriba. Está enjuta. Bueno, estas zonas se llaman enjutas. El punto focal, eso es lo que llama la atención. Mire, pero ahí me llama la atención esto. Puede ser, porque cuando hablamos de percepción, pues no todos tenemos la misma percepción, pero en general, a la mayoría eso es lo que más llama la atención y es el tema de la obra. Ahí tenemos los puntos de fuga, bueno, líneas de fuga, perdón. ¿De dónde salen las líneas de fuga? Pues de la arquitectura de estos capiteles de acá también, estos de acá, el techo y el piso. Hay una proyección en las bases de los pilares o columnas. Hay una proyección también hacia el fondo, aquella banca que está ahí al fondo también. Eso me dicen la dirección de las líneas de fuga. ¿Ven? Las líneas de fuga. Entonces me pone punto de fuga acá. Ahí. Y justo en ese lugar, ¿qué creen que aparece? La línea de horizonte. ¿Y por qué? Porque si se fijan, a María y al arcángel lo estamos viendo desde arriba. Entonces nuestro punto de vista está arriba de la cabeza de ellos. Acá. Pero está abajo del techo, porque vemos techo. Si vemos techo, porque estamos abajo, vemos hacia arriba y vemos la perspectiva. Bien, otra más. El tema de la anunciación. Aquí solo les muestro así rapidito. Línea de fuga siempre. Punto de fuga. Línea de horizonte. O sea, todo eso aparece dentro de las obras. Tenemos una más. Este es de Sandro Botticelli, otra vez. Esa es La Piedad. La Piedad es un tema gótico que se popularizó bastante en Europa durante el Renacimiento y el Barroco. Entonces aquí tenemos una imagen en la que observamos a María que se desmaya del dolor provocado pues, al ver el cuerpo inerte de su hijo. Tenemos a María de Magdalo que abraza el cuerpo, bueno, la cabeza y da un beso en el rostro. Y tenemos acá a la, ¿cómo se llama esta? La hermana de Lázaro, es la interpretación de ella acá. Está haciendo como limpiando los pies de Jesús con el cabello. Eso no sé si lo hace la hermana de Lázaro en el texto bíblico, pero acá como ya depende de lo que el artista quiera presentar, pues aquí hay una como mezcla, ¿verdad? De todo. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, San Pedro, vean la llave, es un símbolo de San Pedro. Luego tenemos acá estos otros dos que tienen un símbolo en la mano. Uno tiene una espada y otro tiene una piedra. Estos no recuerdo el nombre, les soy sincero, de estos dos, pero sí les diré que el martirio de ellos está representado en esos objetos. Entonces, si sabemos a quién apedrearon y a quién le cortaron la cabeza, pues entonces ya sabemos quiénes son estos dos apóstoles que aparecen acá. Este es Juan. ¿Por qué? Porque en la iconografía de él siempre lo representan joven, sin barba y bigote y muy cercano a María. ¿Sí, Daniel? Licenciado, ¿por qué ahí el nimbo, creo que sería en este caso, está como aplastado, como, o sea, no está puesto como normalmente está? Ajá, vaya, esto es, ¿cómo se dice? Déjenme ver si tengo por acá una. Aquí está, permítanme. Tenía un pequeño disquito por acá. Voy a fijarme en la pantalla.
Bien, creo que me veo un poquito más grande en la pantalla, ¿verdad? Confírmame. Sí. Bien, entonces, lo que sucede acá, porque tiene otra figura por ahí. Bien, esto, si lo pongo atrás de mi cabeza, sería el nimbo o la aureola que tenemos acostumbrados a ver, ¿verdad? Entonces, resulta que en el Renacimiento, esto se proyecta en profundidad. Entonces, ¿qué pasa cuando se proyecta? Lo estamos viendo en perspectiva. Eso es, o sea, ya no está atrás así, como que fuera un disco plano, sino que ahora lo estamos viendo en perspectiva y está sobre la cabeza, justamente sobre la cabeza. Es como la misma aureola redonda que ven ustedes hueca, ¿verdad? En este caso es plana, es la proyección de esto. Son dos posiciones diferentes. ¿No sé, estamos bien ahí? Sí, podríamos decir que es como un sombrero. Algo así, ajá, una proyección como la que obtendríamos de un sombrero sobre la cabeza. Ya no atrás, sino en proyección. Bien, ahí con cuanto a la imagen, vean, esto es bueno, a nivel técnico es un trabajo muy bueno de Botticelli. Botticelli es muy bueno, de hecho, con esto de las transparencias, miren. Se ve completamente transparente la tela del manto o el sudario con el que lo están envolviendo. También el manto que cubre la cabeza de María Magdalena. Dice Rafael, espérame. La Madre de Jesús es la única que no tiene un nimbo, dice, no puede tener, ¿qué sería? No puede tener, eso puede tener una razón, ¿no? Sí lo tiene, lo que pasa es que, aquí está, solo que a nivel compositivo, vean, esos son ya como mañas, por así decirlo, de los artistas, o sea, cómo resolver esto. El nimbo sí está ahí, pero si lo proyecta completamente, le cubre la cara a Juan. Entonces compositivamente no se vería bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente lo pone atrás, como si está atrás de los brazos y la cabeza de Juan, ahí atrás. Ahí está. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos quizás ahí con la parte del tema. Bueno, la ropa de que usa María, la Madre de Jesús, es a la usanza de la época. O sea, es un traje de la época renacentista. Los demás sí tienen algunos que más bien es griego. No es ni siquiera árabe, sino que es griego, porque la idea que se tiene del gótico en adelante, aún unos otros momentos en el románico, es que la ropa es griega. Recuérdense que el texto bíblico fue griego, se hizo en ese contexto griego, entonces todo eso caló ahí y es lo que vamos viendo acá que va apareciendo. De hecho, ustedes hacen ven las imágenes de los ángeles y están vestidos a la usanza griega. ¿Será que, bueno, el caso de Dios se viste también de forma griega, como si fuera un dios griego, de hecho? Pero bien, estas líneas, vean esto que les marco acá, estas se llama movimiento compositivo, ¿Y a qué se refiere? Se refiere como a una fuerza que se mueve dentro de la obra. A veces esa fuerza me empuja hacia un lado, sería uno de los laterales, hacia el centro, hacia arriba o hacia abajo. En este caso hay dos que nos llevan por el movimiento que está haciendo Magdalena acá, se agacha hacia adelante y luego los demás están moviéndose hacia adelante también, entonces eso es lo que me genera esta línea. Y apuntan hacia la figura de Jesús y de María Magdalena. Luego, los cuadrantes que ya habíamos mencionado, ahí pueden ver la distribución en espacio. No sé si lo quito, alcanzan a ver el triángulo. Ahí está la pista. Sí, ¿verdad? Vean la espalda, la espada, en este caso aureola,
Y de ese otro lado, la espalda, o otra espalda, bueno, el cuerpo completo y el movimiento también de María inclinado. Ahí tenemos una composición clásica. El punto focal, acá. Sí coincidimos, ¿verdad? ¿O opinarían ustedes que lo que más llama la atención está aquí abajo? ¿O está aquí arriba? No, ¿verdad? Es el centro. Ustedes ven la obra y lo primero que ven es el centro. Es porque ahí está el punto focal. Ahora, no sé si ya va quedando como más claro la idea del punto focal. Cuando ustedes hagan una obra, tiene que tener un punto focal. Ustedes pueden hacerlo muy bien la obra, la pueden hacer nítida. Y luego cuando ven la nota y dice, me puso 8, ¿cómo puedo tener 8? Si eso está para un 10. Pues lo que fallan son cosas como esas. Nos olvidamos de puntos focales o de elementos compositivos que son claves para que la obra nos quede bien. Bien, estos dos elementos que ven, a izquierda y derecha, digamos que son como bloques compositivos que nos ayudan a equilibrar, la escena. Ahí está. Estos son líneas de fuga. ¿Me las inventé? No, ahí están. Ahí están, ¿ven? En esos como trazos de la roca del sepulcro. De esos trazos salen las líneas de fuga. Y hay una más acá, que es esta de acá. Y si la trazo, bueno, esta otra también, el cuerpo de la mano de María Magdalena y el traje, todas me apuntan hacia el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí es donde está el punto focal, solo que la línea me aparece después, me apareció antes la línea horizonte. ¿Por qué la línea horizonte acá? Porque yo puedo ver techo, significa que lo estoy viendo de abajo hacia arriba, pero yo a Cristo lo veo de arriba hacia abajo, entonces mi punto de vista está al centro, bueno, un poco arriba del centro, acá, y por eso puedo ver elementos de arriba y puedo ver elementos de abajo. Ahí está el punto de fuga. Todo se dirige hacia el cuerpo de Cristo, más o menos por aquí vendría a encajar exactamente, pero en este caso les he marcado todo esto. Y esto pues sería como vemos esas líneas compositivas. Entonces vean, esas líneas están ahí, no son inventos, ahí están. Lo que pasa es que no siempre las observamos. Vamos a ver esta última, con esta vamos a cerrar. Este es de Piero della Francesca, es otro artista del primer Renacimiento, y él nos plantea dos escenas diferentes de un mismo momento. Estamos viendo acá unos clérigos que están judíos, bueno, clérigos judíos que están dialogando entre ellos, mientras tras de ellos, dentro de lo que se supondría es el templo, el lugar como palacio de gobierno, allí tenemos a Pilatos, que ha ordenado que se latigue a Jesús. Y él está amarrado a un pilar, a una columna. Esa, por cierto, es un tema que va a ser bien recurrente en los siglos que vienen. El Cristo amarrado a una columna. Se llama Cristo de la columna, de hecho. Y pues ahí está siendo latigado. La manera de vestir de estos, aunque el contexto es judío, es una región árabe, todos están vestidos a la usanza del Renacimiento. ¿Y por qué? Porque es más fácil que la gente entienda eso, la manera como están vestidas y se identifiquen más fácil con ellos. Y son dos escenas diferentes. En esta tenemos acá la composición clásica en este espacio. Tenemos una, pero también hay otra acá. Porque son dos escenas en la misma pintura y están separadas por esta columna. Ahí tenemos este elemento también. Está separado a partir de esta columna también del resto de la obra. Este sería como el tema principal, es la flagelación. Ahí tenemos un punto focal. Acá. Cuando observamos la obra, a pesar que el tema es este, lo primero que vamos a ver siempre va a ser estos personajes de acá. ¿Por qué? Porque son los que más llaman la atención. En relieve, ¿se acuerdan que les decía? Mientras más el relieve sea mayor, más llama la atención.
Pero en pintura, mientras los colores sean más oscuros, más vivos, más llama la atención. Entonces nos manda las figuras al primer plano. Entonces dice, bueno, ¿por qué me salió mal la pintura que hice? Porque el fondo llama más la atención que la forma. Entonces está quebrada la composición. Debe ser al revés. El fondo no debe de llamar más la atención que la forma. Las líneas de fuga, pues ahí están. Vean, el piso, la arquitectura, todo eso nos marca un punto de fuga. Y una línea de horizonte. Y yo dije, pero ¿por qué está abajo? Porque resulta que nosotros estamos viendo toda la escena desde abajo, como si estuviéramos sentados en el suelo. Miren, no lo estamos viendo desde arriba, estamos viéndolo desde abajo. ¿Y por qué? Porque vemos más techo que piso. Prueben ustedes eso en su casa o en la universidad. Siéntense en el suelo y luego vean el aula hacia arriba y luego vean el piso. El piso lo van a ver como acortado, menos, más, bueno, corto sería la palabra. Y el techo lo van a ver más largo. Eso es porque estamos viéndolo de abajo hacia arriba. Entonces la línea de horizonte nuestra en ese punto está abajo o más bajo que toda la habitación. Por eso es que está ubicado acá, porque todo lo vemos mayormente hacia arriba. Y bien, lo vamos a quedar hasta acá por el tiempo. Nos queda para la siguiente clase, que sea teórica, los temas mitológicos. Vamos a ver qué tal avanzamos. Pues si no vamos, como les decía, vamos a ir avanzando, ya sea iniciando un poco antes o también saliendo un poquito más tarde, de manera que vayamos avanzando para ponernos otra vez a la par del grupo 1. De hecho, ahorita estamos más o menos igual. Son un par de diapositivas nada más las que no se han visto. Estamos en la 74, no, 75 y 87. O sea, nos faltan 12 diapositivas y estamos al mismo nivel que el grupo 1. Entonces, podemos alcanzar. Bien, no sé si hay preguntas. Voy a apagar acá la grabación.